Bienvenidos a las miradas de todos. En este espacio exploramos la salud desde diversas perspectivas. Cada episodio es un viaje de aprendizaje donde expertos y especialistas nos comparten sus conocimientos y experiencias. Es un momento de unión, de nuevas posibilidades y de integrar diferentes prácticas en tu vida. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Las Miradas de Todos. Es el primer episodio que hacemos. Bienvenida, Telma, otra vez. ¿Cómo estás? Gracias. Pues emocionada de estar nuevamente aquí, Saúl, y agradecida por la invitación. Muchas gracias. Estamos comenzando un año nuevo. Entonces, escogiste un tema muy interesante, Telma, que es la corregulación emocional en los niños. Uh-huh. Entonces, empezamos a platicar un poquito qué es la corregulación. Bueno, pues es esta necesidad con la que nacemos todos los seres humanos para poder ser acompañados y poder ser contenidos cuando experimentamos emociones. No únicamente emociones como enojo, tristeza, miedo, sino también emociones como felicidad, ¿no? Es como, digámoslo así, como un requisito necesario e indispensable para que en el transcurso evolutivo del ser humano podamos como conocer, adquirir, practicar herramientas saludables que nos ayuden a gestionar lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, a partir de lo que nos está pasando o a partir de lo que estamos creyendo. Ok. O sea, como lo describes, creo o pienso que obviamente lo estás desarrollando como una persona adulta que ya entiende esa parte de las emociones o cómo actuamos o la conducta de los seres humanos. Y supongo que en los niños es exactamente esa necesidad en la que hay que enseñarles esto, ¿verdad? Sí. Porque no lo han me imagino que obviamente de niños no lo reconocemos o no lo reconocen hasta cierta edad, se están dando cuenta que hay emociones y así, ¿no? Sí, de hecho, cuando nacemos, desde que nacemos tenemos esta capacidad de experimentar emociones. Sobre todo aquellas básicas, conforme crecemos van siendo un poco más complejas, pero justo la corregulación se refiere a que un adulto pueda estar acompañando las emociones del niño para que el niño vaya aprendiendo a qué sí hacer con eso que está sintiendo. Ok. La pregunta ahí sería, en la realidad, sin ir a una terapia, en el núcleo familiar esto no está sucediendo por lo general, ¿no? Me imagino. Hay algunas familias en donde sí sucede. Afortunadamente ha habido mucha concientización acerca del desarrollo psicológico, emocional, neurológico de los niños, y esto ha ocurrido de unos años para acá. Entonces, afortunadamente sí tenemos a muchos papás en su lugar frente a la vida como adultos, capaces de entender que lo que el niño está experimentando se refiere más a lo que al niño le toca vivir en esa etapa de vida y no tomarlo como un capricho del niño o como una intención del niño por hacerles pasar un mal rato, ¿no? Pero sí está habiendo cada vez más, claro que hace falta mucho más, ¿no? Pero sí está habiendo con más frecuencia padres conscientes respecto a cómo ayudar a mi hijo a que aprenda a qué hacer de manera saludable, lo pongo como en negritas y así en grandes, qué hacer de manera saludable con lo que esté sintiendo. Ok. Tengo quizás una pregunta más personal para ti, pero en ocasiones explicando algo personal o el por qué lo haces, podemos transmitir también el mensaje. Y la pregunta es, creo que contigo, si tienes tu terapia en niños, pues, obviamente también tienes tu terapia en adultos, pero al escoger un tema como el de hoy, la vez pasada era
y trato digno a los pacientes, a los niños. Y hoy escogiste un tema que está muy relacionado, el actuar con sus padres o tu interés o qué ha pasado tal vez en tu vida o qué has observado tal vez en tus pacientes o en tu vida, que te enfocas mucho en esa relación que hay entre los niños y el adulto. Bueno, todas las personas somos seres sociables y los niños dependen en muchos sentidos de un adulto seguro, de un adulto que sea constante, que sea coherente, que sea respetuoso y que a pesar del niño y más allá del niño, el adulto se mantenga en su lugar de adulto. Entonces, mucha de la estabilidad que el niño tenga emocionalmente va a estar sujeta a cómo el adulto le acompañe a vivir, a digerir, a entender, a darle estructura a esas experiencias que le suceden a la vida del niño, ¿no? Claro que hay experiencias muy dolorosas que viven algunos niños y que los papás no pueden evitar porque son cosas de la vida, ¿no? Pero mucho del acompañar del adulto puede amortiguar el impacto emocional que eso genere en el niño. Y te estoy hablando de cosas realmente complejas, así como de cosas sencillas, ¿no? Como que el niño quiera un juguete del supermercado y no se le compre. Mucho depende de cómo el adulto acompañe esa frustración normal y común en el niño, como para que el niño más adelante, no a la siguiente semana, no al siguiente día, sino a los meses, con los años, aprenda a gestionar las propias frustraciones que la vida le va a poner en el camino. Ok. La respuesta ahí en los adultos que no responden o no respondemos así, ya en el adulto es una regulación que faltó de niño en muchos casos. Sí. Los adultos carecemos, y también me incluyo, carecemos de una completa madurez emocional, porque nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de atravesar situaciones complejas en la vida que nos van ampliando nuestra capacidad para tolerar, para crecer, para entender, para sentir. Hasta el último día que estemos aquí seguimos aprendiendo, ¿no? Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, lo que está atravesando en este momento un bebé que tiene hambre y está llorando por ello, como un adulto mayor que atraviesa por el duelo porque ya no puede trabajar o no se puede mover de la cama. Claro. O sea, son frustraciones diferentes que corresponden a la etapa de vida en la que se encuentra el ser humano, pero que sin embargo, desde que nacemos es necesario que las vayamos atravesando acompañados de un adulto para que conforme crezcamos seamos capaces de afrontar las frustraciones más grandes que vienen adelante. Okay. Y que van a ser inevitables. Exacto. Y para irnos por partes entonces, ¿cómo se puede dar o qué sugerencias hay para esta corregulación o este acompañamiento de los adultos en los niños? Me imagino que debe ser diferente en cada etapa de la infancia, lactancia, todo eso. Me imagino que es así, ¿o cómo es? Sí, es diferente, ¿no? Hay como este mito de que, por ejemplo, con los pequeños, con los bebés, se les tiene que dejar llorar como para que aprendan, sí, ¿no? Cuando un bebé por instinto, su medio de comunicación es el llanto. Es el papá, es la mamá, son sus cuidadores primarios quienes aprenden a detectar qué significa el llanto del niño. Y es primordial para el niño que sus cuidadores aprendan a identificarlo para que preserven su vida. No. O sea, no estarnos peleando. Nosotros no sabemos diferenciar como papás cuando creemos que nos toma la medida, cuando está llorando, ¿no? También quizá por eso pensamos, no, es que mientras más lo agarres, más lo tomes y lo saques de la cuna, o más va a aprender, porque es una conducta también, va a aprender a llorar cada vez que algo necesite. No es contradictorio a eso. No.
Los niños, los bebés que no tienen una manera de comunicarse verbalmente, su única forma es a través del llanto, a través del contacto, a través de la mirada. A mí me parecería que esta interpretación de nos están tomando la medida, un bebé de 3 meses, de 10 meses, de 12 meses, o sea, ¿cómo nos va a tomar la medida, no? Es más como desde dónde estoy viendo yo como adulto. En algún momento sí lo va a tener que darse cuenta el bebé que sí lo hace, ¿no? Que sí puede lograr algo llorando. ¿No sucederá eso en algún momento? Ya ves que luego dicen los terribles 2. Sí, Ajá. claro. Es como el brinco que están dando los chiquitos de darse cuenta que ahora con el llanto no es suficiente. Okay. Ahora empieza como a haber un orden en donde los chiquitos tienen que aprender a pedir, tienen que aprender a esperar. Ajá. Pero no es una tomada de medida por parte de los niños. Lo que pasa es que los chiquitos así aprendieron de bebés. ¿Por qué? Porque no tenían de otra, ¿no? No es como que sacaran pluma y papel y dijeran, dame de comer, báñame, cámbiame. No. Es como el proceso. Igual, por ejemplo, a los 3 años, cuando los chiquitos tienen que empezar a entrar a preescolar y sus responsabilidades empiezan a cambiar, hay como otro brinquito evolutivo. Okay. Cuando pasan a primero de primaria es otro brinquito evolutivo porque ya es una dinámica, ya es una exigencia diferente. Igual cuando brincan a secundaria, cuando pasan a ser adolescentes. O sea, a lo largo de toda nuestra vida vamos viviendo como estos brincos evolutivos que son necesarios y que son inevitables, ¿no? Incluso dentro de las relaciones de pareja nos pasa, ¿no? Por eso, okay. O sea, en los noviazgos más jóvenes que terminan rapidísimo, por la experiencia que tenemos vamos aprendiendo que es como lo más saludable, qué es lo que no podemos permitir, cómo podemos comunicar, cómo negociar, para que más adelante podamos tener una relación de pareja duradera y estable. Sí. Nos pasa a todos, en todas las etapas de nuestra vida, evolutivamente porque es necesario. Ok, entonces regresando a la corregulación, nos estás diciendo que vamos a regresar a la etapa de lactancia, o de los bebés menores de 1 año, quizá, o 2 años. En realidad lo que hay que intentar hacer, nos estás diciendo, es comprender cómo se está expresando el chiquito en cualquier etapa, obviamente. No, específicamente, que creo que es difícil esa etapa también para los papás. Comprender e intentar saber los tipos de cómo llora, cómo se expresa en realidad, sí. ¿Verdad? Sí. Identificar el llanto de hambre, el llanto de sueño, el llanto de que necesita un cambio de pañal, el llanto de que necesita compañía, el llanto de que necesita calorcito, o el llanto de que tiene mucho calor. Los niños tienen muchos tipos de llanto, ¿no? Entonces, como adultos, es como nuestra responsabilidad aprender a identificarlo en el niño. Desde ahí se va formando como la base segura, el apego seguro, de que el niño interprete, vaya, este adulto sí sabe lo que necesito, sabe cómo hacerme estar bien en la vida. Normalmente hago una revisión de los temas, no a profundidad, pero sí antes de venir al podcast. Y solo lo revisé un poco nada más, porque en cuanto que estás hablando de los papás, en cuanto revisé qué es corregulación emocional, me di cuenta que al final de cuentas es darme cuenta, yo como papá, de que también el chiquito está sintiendo, pero si yo nunca aprendí a reconocer por qué actúo como actúo, que son las emociones en muchas ocasiones, o mi historia y eso, pues no voy a tener la capacidad de identificar un llanto en los chiquitos, ¿verdad? Claro. Entonces se me hace un problema, se me hace algo tan difícil de hacer, porque los adultos que tenemos, hoy lo voy a dejar hasta más adelante, pero se me hace como la raíz del problema son los adultos, como siempre los niños, porque ya somos adultos, lo voy a decir como rotos, en donde no tuvimos o no nos preocupamos o no tenemos tal vez las herramientas o no nos preocupamos por realmente analizarnos y preocuparnos por revisar todos estos aspectos en nosotros, porque sin duda si yo no reconozco en mí las emociones, no voy a poder reconocer en alguien más qué le está pasando, ¿no?
Entonces, para mí la raíz del el problema de de la corregulación o de acompañar a un niño es el adulto, ¿sí? Es de donde el niño aprende. No quiero que suene esto como fatalista a quienes nos están viendo. No, es el adulto, bueno, es el adulto de donde el niño aprende, ¿no? Perdón, pero puedes cambiar la palabra fatalista por responsabilidad. Sí, es responsabilidad. Es responsabilidad del adulto, ¿no? Sí. Claro que es responsabilidad del adulto. Pero regresamos a lo mismo que te decía hace un rato. Mientras el adulto esté intentando acompañar al niño y contener al niño, el mismo adulto también está aprendiendo. Es una muy buena respuesta. Ajá. Hay un aprendizaje en conjunto, vamos, ¿no? Porque hay adultos que por primera vez están conteniendo a un niño, sí, y hay adultos que aunque sea su segunda o su tercera vez, no es lo mismo contener a un hijo que al otro. Sí. No importa que te equivoques. Como sí, adulto. No importa que te equivoques, ¿no? Equivocarnos está completamente permitido y es parte de la vida y es algo que nos ha ayudado a crecer a todos, ¿no? Pero si yo ya soy consciente de que me he equivocado, busco de manera responsable cómo solucionarlo, ¿no? No desde la culpa, porque eso va a atraparte, va a carcomer, es como, no sé, como si una bacteria adentro te estuviera comiendo y no te lleva a ningún lado, ¿no? Tiene que ser desde la parte responsable, desde decir, ok, no soy un sabelotodo, no lo domino todo, también estoy aprendiendo. Si me doy cuenta que me equivoco, busco cómo solucionarlo y si no lo encuentro, me acerco a pedir ayuda. Okay. ¿Crees que las mujeres quizá este acompañamiento en cuanto a la culpa, ellas se les hace un poco más difícil porque están pensando que si lo que están haciendo, acompañando, diciendo, dándoles de comer, todo lo que están haciendo, intentan hacerlo lo mejor posible, pero siempre está esa culpa de que ching, aquí me equivoqué, ¿qué le va a pasar a mi hijo? ¿No crees que sucede mucho en ese pensamiento? Creo que más en las mujeres, no sé si, o a mí no me pasa tal vez, pero en el acompañamiento sucede eso que acabas de mencionar mucho, la culpa de tus acciones, cuando intentas hacerlo bien y no salen las cosas tal vez como tú quisieras, pasa mucho también, ¿no? Sí, a los papás, varones pues, no les sucede mucho porque su energía de papá es como empujar a los hijos a la vida, ¿no? Sí, órale, atrévanse, sí, ¿no? Vámonos. Y la energía de mami es más como proteger, preservar. Entonces, claro que a las mamás es como más frecuente y más posible que les suceda. Y tiene un motivo, ¿no? Porque luego nos inunda demasiada información acerca de qué hacer, qué no hacer, qué está bien, qué no está bien, qué le puede pasar, qué no le puede pasar. Y claro que el exceso de información, y más si es una información no confiable, pues, llega a alterar bastante el qué le puede llegar a pasar a su hijo, ¿no? Sí sucede bastante, ¿no? En ese sentido, que es recomendable, si hay dudas, busquen orientación respecto a crianza, respecto a corregulación emocional. Okay. Y regresando entonces por etapa, ¿cuáles serían específicamente así antes de los 2 años o el primer año alguna recomendación general para los papás? Viendo al pequeño, a los hijos, pues no pueden hablar, ya nos dijiste que identificar el llorar, pero ¿queda alguna otra recomendación en esa etapa? Contacto directo visual, hablar con el bebé. El bebé percibe la emoción, la protección. Para el bebé es muy necesario que su cuidador o cuidadores primarios tengan contacto visual directo con él, que sea una mirada consoladora, un contacto físico de protección, que se hable con el bebé mientras se le está ofreciendo como la contención, ¿no? Ay, ya veo que necesitas que te cambie, ya te escuché, mi amor. Sí, ya vengo para acá, mira, estoy tomando el pañal, en este momento voy a desabrochar tu ropita, corazón, y voy a empezar a limpiarte. Hay que hablar con el niño, es como esta conexión de, en verdad, comunicarle al bebé, entiendo lo que estás necesitando y estoy aquí para ayudarte. Ok. Ahí yo siempre he dicho
te lo voy a decir sinceramente que yo creo que no hay ningún papá que en esa etapa nunca se haya desesperado. Claro. Sí, o sea, es que es difícil porque uno viene de trabajo, viene de la familia, viene de todas las cosas que está cargando uno. Y hay un día en que sí definitivamente te desespera el chiquito. O sea, hay que ser sinceros, de verdad. Claro que nos estás diciendo lo contrario, que hay que mostrar que nos está viendo, nos está observando, los chiquitos nos están observando siempre. Y hay que intentar no hacer eso. Claro. Pero también quisiera ver tu opinión. Pues es normal en alguna otra ocasión que nos pase eso, ¿no? Es completamente normal. A ver, somos seres humanos. Nos convertimos en papás, pero ya traemos nuestra historia de vida, nuestra historia de pareja, traemos cargas emocionales, cargas laborales, cargas económicas. O sea, hay demasiada carga, ¿no? Entonces, esta reacción, justo como la describes, ¿no? De cansancio, de molestia, de hartazgo, de sueño, claro que es completamente normal, ¿no? Ahí entra como el conocimiento y crecimiento de mí misma como adulta, de decir, ¿qué necesito? ¿Qué necesito hacer? ¿De quién necesito? También para yo también ser contenida. Porque criar es complicado, Saúl, es muy complicado. Entonces se necesita una tribu que ayude, que colabore. Y más ahora en este sistema que vivimos, donde trabajamos, estudiamos, donde estamos demasiado ocupados, necesitamos una tribu. ¿Sale? Y se vale pedir ayuda a la tribu y permitir que la tribu ayude, colabore, se integre, coopere, porque criar es muy difícil. Sí, o sea, es la corregulación para el adulto. Claro. Corregulación, sí. Así es, ¿verdad? Nos vamos regulando. Sí, está muy bien. Y pasando a la etapa de los terribles dos, como nos dijiste, yo la tengo muy identificada, o sea, en la experiencia que yo tengo. Sí. También obviamente me he dado cuenta que estos de 2 a 3 años, qué difícil es, ¿no? O sea, si no pones límites, los límites que pongas en ese momento realmente son para toda la vida, según también yo, pero entonces, ¿cómo es la corregulación ahí en esa etapa? Justo poner límites. Y como te comentaba en el podcast anterior, límites no es agresión, ¿no? Límites es dejarle claro al niño que sí está permitido, que no está permitido, sabiendo que el instinto del chiquito no es como a la primera hacer caso. Al niño se le tiene que enseñar a respetar los límites y eso lleva tiempo, lleva esfuerzo invertido de manera prolongada, pues no es como que le digamos al chiquito, no abras la puerta de la cocina y el niño lo deje de hacer de buenas a primeras, claro. ¿No? El pequeño, por curiosidad, por instinto, lo va a hacer, pero no porque esté desafiando. O saber por qué, ¿verdad? Sí. Quiere saber por qué. Exactamente. Sí. No es porque sea un niño maleducado, un niño que no aprende, un niño que me quiere hacer pasar mala tarde. No. Es el instinto del chiquito. Pero es nuestro trabajo poner el límite, ¿no? Es también muy común que tengan como estos desbordes emocionales cuando no se hace o no se les da lo que ellos están pidiendo, ¿no? Ajá. Bien, el desborde emocional corresponde completamente a la edad que tienen. Claro. O sea, imagínate si nosotros tuviéramos un desborde emocional a nuestra edad y nos tiráramos porque las cosas no salen como queremos, ¿no? Ya no corresponde. Pero en un chiquito de 2 a 6, 7, 8 años corresponde. Imagínate, ese periodo de tiempo son 6 años en los que de manera constante yo reacciono de la misma manera frente a un desborde emocional para enseñarle a mi hijo cómo regular eso que está sintiendo. ¿Sale? En realidad es la etapa en donde el límite entonces va a ayudar al reconocimiento que lo que sientes al pequeño se tiene que contener. No es como antes donde uno lloraba, el bebé llora, está chiquito, menos de 1 año, llora y no lo tienes que contener, o sea, tienes que saber que se puede expresar, saber qué está diciendo, pero en esta etapa hay emociones en las que tienes que darte cuenta que tienes que hacer algo al respecto. Sí. Sabiendo siempre, y esto es como muy importante, que para que un límite funcione, antes debe de haber un vínculo.
un vínculo afectivo, que es justo lo que se forma cuando el niño es un bebé, tiene demandas, yo las atiendo, yo me comunico, yo hago contacto, le hago sentir seguro. ¿Por qué? Porque me imagino que hay quien pone el límite con autoridad y no con un vínculo afectivo. Sí, me imagino que son diferentes tipos de límites, ¿no? O sea, ¿lo ves? ¿Es por esa razón? Hay diferentes límites, hay diferentes tipos de límites en la vida. Por ejemplo, el límite que te va a poner una autoridad social, Sí. va sin vínculo. Pero el límite que te pone tu papá es con vínculo. Pero necesita haber ese vínculo para que el límite funcione. ¿Qué pasaría si no funcionaría si no hay vínculo? Mira, pueden suceder varias cosas, Entiendo. ¿no? O hay como un desafío, hay una rebeldía, o hay un exceso de hacer caso. Así como tengo muy buen hijo, pero no se revela nada. Eso no es del todo normal. Todos nos revelamos. Tú y yo nos revelamos a la edad que tenemos. Claro. Porque un chiquito de 5 años no se va a revelar. Todos nos revelamos. Entonces, que sea así como demasiado obediente y sea como un muy buen hijo que hace lo que se le dice, es un poco raro. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Si se supone que tenemos que desafiar, cuestionar, intentar negociar. Me acabas de recordar a mis hijos. Ok. ¿Sale? Sí, o sea, es importante las regulaciones en cada acción que tengan los niños y nuestros hijos o los pequeños, incluso hasta como maestros, me imagino, es intentar reconocer como desde pequeños, como nos dijiste, por qué está sucediendo eso, que se den cuenta. El por qué, o sea, la pregunta al por qué le ayuda al niño a asociar que eso que está sintiendo tiene un sentido con lo que le está pasando. Wow. ¿No? Imagínate, no sé, vamos a pensar en uno de tus niños que llora porque no le quieres comprar, no sé, unas estampitas en especial, ¿no? Y tú descalificas y dices, por eso estás llorando, te voy a dar motivos para que llores. Okay. Eso ya no es una corregulación, es una descalificación al niño. Pero si tú le dices, claro, mi amor, si yo estuviera en tu lugar también estaría llorando. Si no obtengo las estampitas que quiero, están preciosas, pero en este momento no te las voy a comprar. O sea, te ayudo a entender que lo que estás sintiendo tiene sentido con lo que acabas de atravesar, pero aún así llevas el límite. Es que no lo hacemos así. O yo lo veo. Bueno, no siempre, pues. Bueno, en general podemos, yo creo que decir que no lo hacemos así. Estamos en la tienda a ver las estampitas y la verdad es un no, nada más, o es que hay otras cosas mejor que eso. O sea, contestamos de una manera diferente a lo que estás diciendo. Claro. O ya el niño va molesto en la camioneta sin hablar, ¿no? Y típicas reacciones de papás, como que vas con esa carota, o sea, quítala. Sí. O si sigues con tu carota, pues ya no te llevo al fútbol. A mí no me estés haciendo esas caras. Cuando es como una muy buena oportunidad, primero para que el niño aprenda que claro que cuando las cosas no se nos dan como queremos, nos enojamos, ¿no? Claro. Y que así como el enojo, como todas las emociones, así como el enojo sube, también baja. No es como que nos quedemos arriba con una emoción. Tiene que pasar. Pasa, ¿no? Ahora, hay niños que, por ejemplo, al enojo intentan como tener reacciones de agresión, o hacia afuera o hacia adentro, ¿no? Y lo que llegamos a hacer es no lo hagas. O se les regaña todavía más, o se les castiga todavía más porque lo hacen. Lo ideal es enseñarles que sí pueden hacer de manera segura para poner el enojo afuera. Piensa, por ejemplo, en niños que avientan cosas cuando están enojados, ¿no? ¿Ok? Aquí no lo puedes hacer, no te lo permito. Pero si quieres aventar, ve al patio. Y entonces le proporcionamos el espacio al niño para que sí lo pueda hacer ahí. Sí, pero no, ese aprendizaje no fue una conducta que vieron. Siempre he pensado eso. Si tú avientas, si un niño, tal vez estoy juzgando, ¿verdad? Pues porque lo aprendió en otro lugar o en tu misma familia, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ahí partió del ejemplo donde lo haya aprendido, ¿no? Entonces, quitar la raíz de ese problema, pues sí, fue el patio, pero en realidad quizá fui yo hace mucho tiempo. No todo es aprendido. ¿No? Hay algunas cosas que son instintivas. No todo es aprendido. Claro que lo que un niño vive, experimenta, escucha, ve dentro de su sistema familiar tiene una gran influencia. Sí.
pero no todo es aprendido. Sobre todo como en la parte emocional, regularmente lo primero es instintivo. Luego ya se empieza como a entrelazar un poco entre lo instintivo y entre lo que estoy aprendiendo. Ahí, sí tienes razón, creo, y me imagino a los niños naciendo con diferentes personalidades que también influyen y ni siquiera nos damos cuenta. Tratamos a los niños como si fueran iguales. Quiero que mi hijo y mi hija se comporten de la misma manera y desde que nacieron son totalmente diferentes, ¿no? Entonces desde ahí parte tal vez el observar que completamente a los niños para esto. Sí, y otros rasgos que no estamos tomando en cuenta, ¿no? Como el proceso de la gestación, la historia de vida de los papás, el estado neurológico del niño. O sea, hay demasiados factores, ¿no? Demasiados. O sea, no podemos reducir esto únicamente a la emoción, sí. ¿no? O sea, hay muchos otros factores atrás que influyen en cómo los niños están expresando las emociones y cómo los papás están intentando como contenerlos. Sí, pero debe haber factores que más influyen que otros, ¿no? O sea, porque yo te puedo preguntar, en los adolescentes o adultos que tú ves o que tú conoces, los que menos problemas tienen tal vez en estos aspectos emocionales son los que la corregulación fue mejor, porque conoce a sus papás. Sí, sería una respuesta así. Mira, es una muy buena pregunta. No podemos medirlo, tal vez, pero... Mira, te pongo un ejemplo, ¿no? He llegado a tener pacientes, por ejemplo, que ya no viven con papá, sí lo frecuentan, pero ya no viven con uno de los papás, porque uno de ellos consume drogas. Entonces no hubo contención como tal de ese lado, pero sin embargo son adolescentes muy responsables, ¿no? Y para la edad que tienen, o sea, enfrentan sí. Y resuelven bien conflictos de su vida, de lo que les corresponde de adolescentes, ¿no? Y hay otros ejemplos de niños de 5 años que tienen a sus 2 papás y tienen, por ejemplo, problemas gastrointestinales a los 5 años del estrés emocional que hay. Claro. Bueno, reflejo de los papás, ¿no? Sí, y también de cómo el chiquito va aprendiendo a cómo a interpretar, a creer, a dar forma, a dar sentido a las experiencias de vida que está teniendo. Sí, porque en el ejemplo del papá de las drogas, es que también existe como el refuerzo positivo a lo negativo, ¿no? No sé si lo puedo decir así. Claro. Pero donde una persona escoge, no sigue ese camino porque lo que está viendo no me gusta, entonces yo me voy por el otro camino, que fue positivo, ¿no? Claro. Y también está lo contrario. Sí, ¿no? Definitivamente. Mira, pongámoslo un ejemplo del mundo de adultos. Vamos a comparar 2 parejas que se han separado, ¿no? Y un miembro de una de las parejas es capaz de volver a tener una pareja, formar una familia, tener hijos, etc. Pero de la otra pareja que se ha separado, ninguno de los dos es capaz de tener un vínculo seguro, no vuelven a formar una familia, pasan al hijo de un lado para otro. Entonces, ¿de qué depende? Hay muchísimos factores, ¿no? Muchísimos. No podríamos como reducir o limitar la cantidad de factores que pueden estar influyendo. Una creencia en sí es suficiente factor para generar un cambio, positivo o no tan positivo. Solo una creencia, ¿no? Ahora imagínate una experiencia. Es que me da conflicto porque viene un paciente y busca una solución a un problema de regulación emocional, por decirlo de esa manera. Entonces, si va con un médico, psicólogo, psiquiatra más bien, pues lo van a ver desde el punto de vista y le van a hacer creer que es una enfermedad y tienes un problema neurológico, tu hijo tiene un problema neurológico. Si es que lo tiene, aunque lo tenga. Y ya no se ve esa posibilidades donde es que también los papás tenían un trabajo que hacer y alimentación y no sé, ¿verdad? Verlo más integral. Y hay un problema neurológico, hay un problema físico y ya se va a ir ahí.
por eso batallo con eso y quise intentar ver si la corregulación, el acompañamiento realmente de los papás tiene más peso que la decisión neurológica. Porque pues no estoy de acuerdo con la parte física, nada más verlo de esa manera, por eso era la pregunta original. Sí, en algunos casos atender, digamos, como la parte neurológica, la parte psiquiátrica, ayuda muchísimo. Entonces ya se ve un cambio significativo. Pero muchas veces o no es un cambio constante o no es un cambio suficiente a largo plazo. ¿Sale? Pero es realmente invaluable, importantísima, la intervención, por ejemplo, de un neuropediatra o de un paidopsiquiatra cuando los rasgos de comportamiento, de conducta, digamos que se salen como de la norma. Y entre más pequeñito se atienda es mucho mejor. Y afortunadamente me he encontrado con neuropediatras y con paidopsiquiatras muy conscientes, muy responsables, muy sensibilizados respecto a la parte de trabajar con lo sistémico, con la relación que tienen los padres con sus hijos y la relación que los propios padres tienen con ellos y entre ellos como pareja, ¿no? Creo que últimamente ha habido como mayor amplitud en esta visión de, busquemos como lo más integral posible. Porque solos no podrían, ¿no? Se han dado cuenta que no es suficiente. Claro, necesitamos trabajar en equipo. Claro. Necesitamos ser equipo. Sí, está muy bien. Y bueno, entonces regresando por etapas. ¿Quién sabe hasta dónde nos vamos? Está muy bien, ¿no? No, porque creo que contar experiencias, o sea, si tienes experiencias con los pacientes como las estás contando, ayuda mucho, ¿no? Porque nos identificamos mucho con eso, ¿no? Sí. Y como estamos hablando por etapas, pues nos estamos identificando. Yo porque me acuerdo de lo mío, pero quizá haya otras experiencias también. Pero definitivamente poner casos reales es más interesante, ¿no? O más informativo en ocasiones. Bueno, los terribles 3 eran los terribles 2, ¿verdad? Era esa etapa. ¿Qué otra? Digo, son los límites, pero ¿hay alguna otra recomendación para esa etapa? Era lo que te comentaba, una muy buena manera de empezar es ayudarle a los niños a relacionar que lo que están sintiendo tiene sentido con lo que les acaba de pasar. Ok, pues para cualquier etapa en realidad. Sí, pero si lo hacemos desde niños, el niño va aprendiendo solito a conectar lo que está sintiendo con lo que le está pasando. Luego ya no necesita, digamos, un poquito más allá de la adolescencia, ya no lo va a necesitar, ya no va a necesitar que papá le diga. Es que como adultos no nos enseñaron eso, es difícil de transmitir, ¿no? Claro, lo tenemos que aprender, ¿no? Como adultos primero. Sí, porque es como llegar, me acuerdo mucho de Victoria que alguna vez estaba jugando yo con ellos y me acordé algo del trabajo, un pendiente o algo, yo se me olvidó algo. Y yo, ¿te acabas de acordar de algo del trabajo? O sea, ella fue la que me tuvo que decir, que me dé cuenta en ese momento que estaba jugando. ¿Te das cuenta de la parte instintiva? Sí, claro. Claro. Superconciencia de esa niña también, ¿no? Bueno, la empatía de darse cuenta de cómo están los demás. Entonces, qué importante en el adulto darnos cuenta cómo actuamos, el por qué, cómo actuamos, ¿no? Claro. Mira, por ejemplo, yo en el consultorio he tenido muchas experiencias en donde los chiquitos se quieren quedar a jugar todavía más. Y yo les digo, no, mi amor, el tiempo se ha terminado, nos tenemos que despedir. Y entonces los chiquitos empiezan a llorar. Y ya no quieres hablar conmigo. No quiero hablar. Claro, corazón. Pues si yo estuviera en tu lugar, yo también estaría molesta porque me gusta jugar y me están diciendo que no lo haga. Por supuesto. Y hay unos que no se despiden, ¿no? Adiós, corazón, nos vemos. Y la mamá, despídete. No hay problema, mi amor. Claro que si yo estuviera molesta tampoco me querría despedir de nadie. Está bien, mi amor, nos vemos la próxima sesión. ¿Y en tu infancia fue así? ¿Tú eras así? Que si mis papás fueron así. Sí. Sobre todo mi mamá. ¿También fue terapeuta? Una maravillosa mujer, mi mamá, ¿no? Mi mamá, recuerdo yo de niña haberla visto leer libros de psicología. Ella es maestra. Y la recuerdo mucho como intentando ser lo más justa posible
en lo que yo era como niña y en la relación con mi hermano, que también en aquel entonces era un niño, ¿no? Quien era como un poco más impulsivo fue mi papá, ¿no? Y ahora de adulta entiendo esa parte de dónde viene, pero quien intentaba como acompañarnos, conectar, sobre todo en esta parte complicada de las emociones, fue mi mamá. Sí. Sí. Es que sí, en tus respuestas reflejas tu vivencia, obviamente. Sí. Tenía que haber algo ahí. Sí. Bueno. La recuerdo mucho como ocupando de una manera sana toda la energía de mi hermano. Ahora de adultos nos reímos porque le digo que si él fuera niño en esta época, lo tendrían bien medicado. Le digo, porque tienes todos los síntomas de un déficit de atención con hiperactividad bárbaro. Es muy inteligente, ¿no? Es increíble de inteligente, pero es muy inquieto, terriblemente inquieto. Y recuerdo mucho a mi mamá, igual mi papá más como en la parte económica, ¿no? Pero recuerdo mucho a mi mamá entreteniendo a mi hermano con cosas que para mi hermano eran interesantes, ¿no? Descomponía, por ejemplo, licuadoras que mi mamá le conseguía ya de desecho para formar, no sé, barquitos a motor y todo eso. Hacía coronas para el Día de Muertos, hacía cupcakes para vender, y mi mamá le iba como financiando en la medida de lo posible para que él pudiera estar ocupado. Nos acompañó, organizó emocionalmente a tu hermano. Sí. Con lo que ella sabía y con lo que ella leía, ¿no? Pero también dijiste algo muy importante para mí, que es, en otra época le había tocado medicamentos a tu hermano, para que hagamos conciencia que sí se puede lograr también de otra manera, ¿no? Sí. Yo sé que debía estar yo del otro lado, donde médico, pero es que es exactamente... Sí, pero mira, yo pienso que, o sea, si en aquel entonces hubiera habido como esta información de qué podría haber sido, creo que pudo haberse ahorrado muchos regaños y malos ratos. Sí. Creo, ¿no? Sobre todo por la inquietud, por la curiosidad que tenía, que era, o sea, algo desmedida, pues, ¿no? Okay. Pero, o sea, honestamente mis papás han sido muy inteligentes en cómo nos criaron, porque somos completamente diferentes en cuanto a personalidad, carácter. Yo tiendo a ser muy tranquila, ¿no? ¿Tú eres menor? Sí, yo soy un año menor que mi hermano. Él es sumamente inteligente para la vida, muy, muy inteligente, académicamente muy inteligente. Y eso me parece que lo hacía como ser muy inquieto, porque nada era suficiente, o sea, todo lo dominaba muy rápido. Sí. Entonces fueron muy inteligentes mis papás en ese sentido de irle dando alcance, ¿no? Sí. Está muy bien. Y ahorita como adulto tu hermano, por decirlo de esa manera, es muy funcional gracias a eso. Es funcional, pero por ejemplo actualmente él toma medicamento de déficit de atención e hiperactividad. Ahorita ya lo necesita. Y sigue siendo muy funcional. Okay. ¿No? Claro que ha influido mucho la parte de que yo lo empujara un poquito a claro, o sea, es necesario. Lo necesitas, te va a ayudar a mejorar tu calidad de vida y lo está haciendo en este momento. Quizá en otra ocasión podamos hablar de ese tema, de en qué momento sí no usar otro medicamento, por ejemplo. A mí me crea conflicto, la verdad. Yo por como describes a tu hermano, yo me identifico con él, pero pues yo no uso medicamento y quizá tuve herramientas diferentes para lograr eso, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, cosas que se van acumulando en la vida, ¿no? Exacto. Claro que sí. Pero sí, es completamente funcional en este momento. Es un chico muy exitoso, muy inteligente. Yo para ver la importancia del acompañamiento, del esfuerzo que hizo tu mamá, pues es que sí es importante. Hizo un esfuerzo, tus papás hicieron un esfuerzo
por identificar las herramientas que él necesitaba y las que tú necesitabas. No eran las mismas. Es importante eso. Claro. Es lo que nos estás diciendo el día de hoy. Es ocupar tiempo para acompañar emocionalmente a los niños. Así es. Y de manera muy diferente, ¿no? Porque al final de cuentas estábamos siendo criados en la misma casa por los mismos padres, pero teníamos requerimientos muy diferentes, muy diferentes. Sí. Entonces esa flexibilidad y esa capacidad de mis padres la agradezco eternamente a la vida. Es que hay que entender, ahorita hablamos del tiempo, pero para aclararlo en otra etapa de la vida, pero definitivamente se ocuparon en eso. Sí. Es importante. Y en la etapa posterior a los 3 años, que vendría siendo ya casi kinder y primaria en la infancia, Sí. ¿qué recomendaciones hay? Juntamos la primera opción y empezamos a agregar desde los 3 años la segunda opción, que va una tras la otra, no es como elegible, una tras la otra, que sí puede hacer el niño cuando está bajo esa emoción. O sea, no es un límite nada más, sino realmente dar la oportunidad. Sí, tenemos que imprimir en el niño la parte de gestión. Claro. O sea, ¿qué vas a hacer con eso que estás sintiendo? Decisiones. Sí, las emociones es algo que pasa, que sí baja, pero es todavía mejor cuando desde pequeños aprenden a qué hacer con eso que están sintiendo, ¿no? Por ejemplo, piensa en un niño que está muy triste y en casa no se le permite el llanto, ¿sale? O se le descalifica, ¿no? No hay motivos para llorar, ¿por qué estás llorando por eso? Cuando es un hecho que si tenemos ganas de llorar es que para nosotros ya es suficiente, aunque para otra persona sea como demasiado poco. Es que está difícil, me recuerda cuando viene aquí Tacho es el del medio ambiente. Sí. Siempre me hace la conciencia de que debo de actuar de otra manera, pues mejorar, ¿verdad? Me estás haciendo, pues es que es paciencia, es trato digno, ya lo dijiste la vez pasada. O sea, reconocer lo que te toca es tuyo y no es transferírselo a los pequeños. Entonces es complicado. Claro. Tener esa Sabes que se requiere mucha conciencia en el sentido de saber que lo que le va a frustrar al niño, lo que le va a entristecer al niño, para mí como adulto puede ser demasiado pequeño o insignificante. ¿Por qué? Porque yo ya pasé por ahí, porque yo en este momento tengo frustraciones mucho más grandes. Que luego, Saúl, fíjate que ese es uno de los errores que con frecuencia cometen los papás y que a la vez les frustra porque los niños no lo entienden. Como los adultos tenemos frustraciones más grandes y más complejas que las de los niños, descalificamos las de los niños, pero luego tenemos la intención de que entiendan la nuestra. Y yo tanto que trabajo y tú que no haces tu tarea, ¿no? Yo que me levanto y pago y hago. O sea, mamá y papá se están desgastando en ese sentido porque primero difícilmente el niño va a tener como la capacidad, por experiencia, de comprender el trabajo que están haciendo los papás. ¿Cuándo es cuando lo entendemos, Saúl? Cuando crecemos. No, pues hasta que ya estás en eso. Cuando te conviertes en papá, cuando te toca vivir esa experiencia, decimos, oh, claro, ahora entiendo por qué me lo decían. Bueno, a ver, entonces, no transmitirles la emoción que nos causa nuestro pesadez en nuestra vida, pero sí transmitirles lo que viene para ellos, ¿no? Es muy diferente. Es decir, estás frustrado por una tarea, pero mira, hijo, esto que estás haciendo, lo estás haciendo ¿por qué? Porque en el futuro vas a seguir trabajando, va a haber más tareas, vas a estar solo haciéndolo. Ya no le estoy transmitiendo mi queja de mi vida, pero creo que sí es importante transmitirles también lo que va a venir, por qué lo estás haciendo, porque definitivamente no va a estar fácil, ¿no? Si lo haces una o dos veces está bien, pero si lo utilizas como un rollo a cada rato, el niño te lo va a rebotar. Porque como es algo que el chiquito todavía no está experimentando. Claro. Sí, pero no es el error de nosotros. Es que casi crecemos pensando que no existe dolor en la vida. Para mí es eso.
Sí, o sea, llegamos hasta que nos topa, como tú dijiste, es que sí, no te puedo debatir, pero me imagino que vas a decir algo, pero pues hasta que nos topa el dolor, hasta que ya tenemos un dolor, o sea, algo con la pareja, algo con el trabajo, algo realmente cuando ya estamos grandes nos enfrentamos al dolor, reconocemos que hay dolor en la vida, ¿no? Dolor me refiero a generalizar todos los problemas. Y nos causa sorpresa eso porque nos enseñan desde niños a... Estoy trabajando para que estés mejor tú y te va a ir mejor. Y es que no es cierto. Claro. Así Entonces, es. ¿cómo le vamos a enseñar a los niños si ellos no lo captan en ese momento? Porque todo les sale bien en este momento y pues la vida no es tan responsable o tan... A algunos niños, no todos. ¿Cómo les transmitimos eso? Mira. Que no les caiga de sorpresa. Ajá. No les cae de sorpresa si como adultos les permitimos a los niños vivir el dolor que les toca de niños. ¿Qué dolor tiene un niño? Pierde su juguete. Saúl, para un niño es terrible perder su juguete. Cambia de escuela. Su mejor amiguito se cambia de ciudad. El papá lo regaña porque no salió la tarea como el papá decía. Esos son dolores de niño. Y para el niño es suficiente lidiar con ese dolor. Okay. Los dolores que tú me has mencionado son dolores de adultos. Sí. ¿No? Claro que cuando somos adultos nos enfrentamos a una realidad de la vida mucho más compleja. O sea, es que porque sí, el niño tiene dolores, pero los resuelve muy rápido, ¿no? Más rápido que el adulto, pues, no muy rápido. Y hay un momento en la vida en la que ya sí ese dolor que se presenta, pues obviamente te hace sentir que eres adulto, ¿no? O sea, no sé si decirlo como que te cae de sorpresa, pero si dices, oh, esto sí estaba difícil. A los niños también les llega a pasar, aunque no les corresponda en el ciclo de vida. Piensa en un niño que se le muere su mamá. No le toca en el ciclo de vida. En teoría. Pero vive un dolor intenso. Imagínate el niño que se tiene que someter a una cirugía. No le tendría que corresponder a su ciclo de vida. Y sin embargo lo tiene que hacer. O sea, me estás diciendo que hay que permitir en cuanto al dolor en los niños lo que suceda, no adelantarles. Claro. Así es. O sea, normalizar el dolor cuando sucede, pero sí normalizar el dolor porque existe. Sí, es parte de la vida. Sin adelantárselos. Así es parte de la vida, ¿no? Es como, no sé, si tu mamá o tu papá todavía viven y vamos a pensar que son personas de la tercera edad y vamos a pensar que no se pueden levantar, ¿no? Y ahí en su frustración de estar acostados dependiendo de alguien más te dicen, pero cuando te toca estar en mi lugar, o sea, tú todavía no lo puedes entender del todo, porque no te tocaba estar ahí. Claro. O sea, si dices, ok, sí, en algún momento me va a pasar, ¿no? Y qué malo que está pasando a mi papá, pero no lo entiendes del todo. Lo mismo le pasa a los chiquitos. Cuando yo le intento como enseñar algo más que va a venir adelante, pero que, o sea, por la experiencia que tienen no lo pueden comprender. Que no se trata esto de quitar como la parte preventiva. No es como que quito la prevención, porque no. La prevención va de cajón, ¿no? Pero a lo que me refiero con decirte que luego el error de los papás es como intentar que los niños aprendan por el esfuerzo que hacen los papás para que ellos también hagan un esfuerzo. Eso es muy complicado, Sí. ¿no? Eso pues sin vivirlo no van a entenderlo probablemente. No. Tienes razón. O esperar a que pregunten, ¿no? A veces ya se empiezan a dar cuenta en los 7, 8, 9, 10, 11, 12 años. Sí, aumenta la conciencia. Oye, ¿por qué mi abuelita ya no puede caminar? ¿Por qué no recuerda las cosas? Si me va a pasar eso a mí, sí. Ahí vamos, ¿verdad? Porque mi tío ya no te habla. Ajá, sí. O por ejemplo. O tomaba y... ¿Por qué se puso así? Está raro. Así es. Ok. ¿Sale? Que es exactamente las otras etapas. La verdad es que sigue siendo lo mismo, pero se va complicando un poquito porque pues ya entienden más cosas. Sí, o sea, va evolucionando.
va evolucionando lo que se va hablando, lo que se va compartiendo y cómo se va acompañando Okay. a los niños y a los adolescentes en su etapa de vida. En primaria, ¿hasta cuándo hay que acompañar a los hijos? ¿Hasta qué edad? Porque, te pregunto, yo con los niños me doy cuenta que, me recuerdo mucho en tercero y cuarto de primaria, que me daban fracciones y reprobaba, pero yo estudiaba solo. Y te lo pongo así de ejemplo. Digo, estamos hablando no de algo emocional, pero sí causa un problema emocional. Y a futuro. Y yo obviamente estoy con los niños acompañándolos en las tareas ahorita, o nosotros. Y me doy cuenta que están en esa etapa, están las fracciones y por supuesto que estoy yo detrás de ellos y se disparó el conocimiento con ellos porque lo hacen muy bien. Los estoy acompañando todavía. Y observo a otros niños, tal vez de la edad donde están batallando, como yo me recuerdo a mí, ¿no? Entonces me imagino, tal vez no estén los papás detrás, no se puede, son otras dinámicas, lo entiendo, pero me refiero a esta idea de que pues ya están más grandes y yo pienso, no, es que al menos en primaria sí está, definitivamente, pero luego viene la adolescencia, me lo voy a imaginar, y son otro tipo de situaciones que por supuesto que hay que seguir acompañando, ¿verdad? Claro, y llega la adultez, y son otras cosas las que hay que seguir acompañando. Ok, sí, eso no o acaso de pronto, ¿todavía viven tus papás, Saúl? Mi mamá nada más. Tu mamá. ¿Y no te pasa de pronto que vas y le platicas algo de lo que te está pasando? A ver qué te dice su experiencia. Con mi papá lo hacía más, quizá porque los dos me tocó buenos papás, pero mi papá sí cruzaba esa línea, también igual que tu mamá, probablemente, de buscar más opciones y psicología y otras cosas. Además no soy así, pero sí, por supuesto que sí lo hago con él. Claro. Los seres humanos, por muy grandes que seamos, necesitamos el acompañamiento. Estás quitando una creencia ahorita, porque le hacemos caso a esa, o justificar que trabajamos o que ya estamos cansados para no estarlos acompañando, ¿verdad? ¿Qué sucede tal vez? Claro. Todos necesitamos ser acompañados, sentirnos acompañados, por muy grandes que seamos. Siempre hay alguien con más experiencia, siempre hay alguien que tiene la capacidad de ayudarnos a amplificar nuestra perspectiva, siempre hay alguien que ha pasado por lo mismo y nos puede ayudar, siempre. Sí, en realidad no estás hablando de corregulación en niños, estás hablando de que siempre busquemos corregulación en nuestros hijos, por supuesto, claro. Que no es estar encima de ellos, hay que darles la libertad para que sean adultos independientes. Claro. Pero el acompañamiento emocional lo necesitamos, nos estás diciendo. Todos. Okay. Todos atravesamos situaciones difíciles y es necesario en el acompañar respetar esa percepción, ¿sabes? ¿Escogiste ese tema por eso? Porque le ves ese fundamento. ¿Por qué escogiste el tema? ¿Qué ha pasado para...? Porque a mí me invitaron a un podcast y... pues ¿qué tema doy? Voy a dar como biología, no voy a hablar de la medicina, no me gusta, ¿sí, verdad? Pero por algo debiste haber escogido. ¿Por qué escogiste el tema? Siento que el contener y el acompañar, no te hablo como terapeuta, ¿no? Te hablo como persona. Sí. Puede ayudar bastante a sanar a heridas, dolores, a fortalecer los recursos de las personas. El tener una buena mirada, el tener un acompañar respetuoso a nuestra vida, creo que hace un cambio cálido y significativo a la vida que transitamos, Saúl. ¿Tú crees que, o cómo le transmitimos a todos, que nos dices cosas con mucha tranquilidad y así, pero para conocer la parte que te puedes enojar, que te desesperas, obviamente decirles, ¿te sucede? ¿Y cómo lo manejas tú? ¿Con tu pareja o con tu familia tal vez? Y así. Bueno, a veces se me salen las cabras aún, ¿no? Es que esto hay que transmitirlo.
por eso lo pregunto. Sí. Digo, no creas que siempre estoy así, ¿no? Claro que tengo también mis ratos en donde estoy molesta, muy molesta, en donde estoy triste, muy, muy triste, ¿no? Y fíjate, ahorita justo que lo comentas, algo que me ha ayudado mucho es la forma en cómo César, mi pareja, me acompaña. Me parece que en la vida él me ha enseñado mucho a respetar la individualidad y la experiencia de las personas. Mi mamá me ha enseñado mucho como el amor, el cariño. De mi papá he aprendido mucho como todo tiene una solución. Se tiene uno que esforzar, pero tiene solución, ¿no? Sí. Y vaya, de mi hermano he aprendido mucho la alegría por la vida. Les alegra en la vida y eso lo amo. Y justo, ¿no? Creo que de estas personas que son tan cercanas a mí, he aprendido a ver lo que cada uno me puede regalar y de lo que puedo yo tomar de ellos para mejorar mi estar en la vida. Okay. Con los niños, porque ya me quedó claro y creo que nos queda claro que es acompañarnos siempre. Me gustó mucho eso, la verdad. Eso, no olvidar que siempre hay que estarnos organizando y plantearnos y deteniéndonos para observarnos. Uh-huh. En la etapa de adolescencia, para terminar, digo, ya dijimos que toda la vida, pero también es una etapa difícil, ¿no? Para los papás. Sí. Entonces, ¿qué recomendaciones les das a los papás? Es más común la identidad con los amigos, el problema con los amigos. Les empiezan a parecer atractivas otras personas, ¿no? Entonces son los problemas como más frecuentes. Y viene otra vez la parte de prevención, la parte de ayudarles a darse cuenta del por qué se están sintiendo así. Pero también es bueno en esta etapa empezar a meter un poquito de reflexión acerca de la vida, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las amistades, ayudarles a los hijos a darse cuenta que toda amistad en un momento inicia y en un momento termina. Y ¿a partir de qué etapa o en qué momento crees que sea conveniente eso? O sea, no quiero catalogar a los 12 años, a los 15, o hay un momento en que el niño o el adolescente expresa eso. Sí, desde el momento en el que empiezan dificultades con una amistad, ¿no? Puede ser en quinto, sexto, primero, segundo, tercero, de primaria, de secundaria, perdón. Ajá. En ese momento es oportuno, ¿no? La parte de ayudar como a aprender de los errores que se tienen normalmente dentro de las relaciones de amistad, pero también aprender a quedarnos con la parte bonita de las amistades. Sí. Te digo, en la adolescencia es como un poquito más profundo. Sin importar el resultado, ¿verdad? Eso te refieres o sea, va a terminar una amistad, te quedas con esto y aprendes esto. Y aprendes esto otro. Obviamente. Exactamente. Y con los temas de noviazgo es algo similar. Siempre prevención y a aprender. Es decir, ¿qué aprendo de este noviazgo que tuve? ¿Qué puedo permitir? ¿Qué no puedo permitir? ¿Cómo puedo distinguir la próxima vez? Okay. Bueno, pues de verdad, muchas gracias. Voy a resumir en algo que lo expresaste hasta en tu vida, pero sí es el agradecimiento de compartirte, lo hiciste a nivel personal también, pero creo que sí me llevo mucho para siempre el acompañarnos. Sí. El tema es lleva la palabra que yo lo veo como compañía, obviamente, pero acompañarnos en la parte emocional, que es importante, y nos lo hiciste ver con familia y con pareja, y no nada más en los niños, que está enfocado en los niños porque siempre nos preocupan los niños. Es donde inicia la vida, sí, ¿no?
Claro. Sí. Entonces, pues muchas gracias. Gracias por la invitación, Saúl. Un gusto estar siempre aquí contigo y nos vemos pronto. Sí, nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, Saúl.